Hola maestra, muy buenos días. Yo soy Eduardo Moreno Mi nombre es Alison Valadez. y bueno, el día de hoy vamos a presentarle algunos de los puntos clave que nosotros encontramos en la Ley de Servicio Exterior Mexicano. Tratamos de hacer algunas conexiones con algunos otros pequeños temas que tal vez consideramos pertinentes, entonces esperamos que se logre de manera correcta. Comenzamos. Bueno, para empezar, es necesario saber qué es el Servicio Exterior Mexicano. Y nosotros podemos afirmar que es el conglomerado de servidores públicos y personal diplomático que se encarga de representar al Estado y aplicar la política exterior de México en el extranjero. La dirección y administración del Ejecutivo Federal van a depender completamente del Secretario de Relaciones Exteriores. Esta última cuestión que menciona mi compañera es muy importante, dado que la diplomacia es esta rama de la política pública que prácticamente administra o que acciona la política exterior. Nosotros debemos de recordar de dónde proviene la cuestión de la política exterior. Y para esto el artículo 89 de la Constitución pues nos da luz sobre estas cuestiones. Para empezar, las fracciones 2 y 3 señalan que algunas de las facultades del Ejecutivo Federal son remover y nombrar a los embajadores y cónsules generales. Claro está que esto también depende de la aprobación del Senado. Sin embargo, la fracción 10 de este artículo es la que nos indica precisamente que el Ejecutivo Federal, que en este caso es el jefe de Estado, tiene la expresa facultad de dirigir la política exterior del país, y en este sentido ha de tratar siempre de ejecutarla a partir de los principios normativos que se han determinado a lo largo de la vida política del país en las diferentes doctrinas, como en la doctrina Carranza o en la doctrina Estrada. Estos son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, muy importante, contemplando pues el pasado histórico del país durante el siglo XIX sobre todo, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos principios siempre han de estar presentes en toda formulación de política exterior y como tal, los miembros del Servicio Exterior Mexicano también tendrán que llevarlos en consonancia. Y de acuerdo al artículo 2, le corresponde al servicio exterior que se promueva y salvaguarde los intereses nacionales ante los estados extranjeros. También se debe proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero. Mantener y fomentar las relaciones entre México y los estados y los miembros, de la comunidad internacional e intervenir en todos los aspectos de esos vínculos que sean competencia del Estado. Esas son las principales obligaciones que tiene la Ley de Servicio Exterior, o en este caso el Servicio Exterior. Intervenir en la celebración de los tratados, deben dar cumplimiento de los tratados de los que México es parte y también de las obligaciones internacionales que de ellos correspondan. Debe velar y fortalecer el prestigio del país en el exterior. Debe mantener la paz y la seguridad internacional, ya que debe mejorar las relaciones entre los estados y así promover y preservar el orden internacional para que sea más justo y equitativo. Promover también el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el mundo. Y obviamente coadyuvar a la mejor inserción económica de México en el mundo entero. Y bueno, dado que estas son las principales obligaciones del servicio exterior y como lo recordábamos hace 2 diapositivas, se trata de promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los estados extranjeros. Precisamente una de las cuestiones que tiene que cuidar el servicio exterior mexicano es lo que se denomina como el principio de sigilo. Y este sigilo, es prácticamente lo que se dicta en el artículo 42 de la ley, que dice que los miembros del servicio exterior deberán guardar discreción absoluta acerca de los asuntos que conozcan con motivo de su desempeño oficial. Esta obligación subsistirá aún después de abandonar el servicio exterior, cuando se trate de asuntos cuya divulgación pudiera causar perjuicio a los intereses nacionales. Los requisitos para poder formar parte del servicio exterior prácticamente se estipula en el artículo número 32 de la ley. Y estos son, debe ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. Sin embargo, en caso de tener otra nacionalidad, se debe renunciar a esta. No haber sido condenado penalmente ni tener sanciones administrativas.
Debe ser apto para el desempeño de las funciones en el exterior, contar con habilidades, bueno, no ser ministro de algún culto religioso. También se debe tener por lo menos el grado académico de licenciatura por una universidad o institución de enseñanza superior mexicana o extranjera. Y se debe formar en los programas de capacitación del Instituto Matías Romero, y del que hablaremos más adelante, se explicará. Y la Secretaría va a dar a conocer anualmente a través de este instituto las oportunidades de capacitación y preparación académica que tengan disponibles los miembros de este servicio, ya sea en el extranjero y obviamente también para brindar los requisitos. Sí, Alisa, continúa. Perdón. Los principios que debe acatar pues cada miembro del servicio exterior deben ser los principios de transversalidad, coordinación, coherencia, profesionalización, transparencia, rendición de cuentas, respeto, promoción obviamente a los derechos humanos, la igualdad de género, la neutralidad política, la lealtad al Estado mexicano y, por supuesto y más importante, el estricto apego a las normas de la política exterior mexicana. Y bueno, complementando un poco estos requisitos que se necesitan para formar parte del Servicio Exterior Mexicano, la ley también es muy clara en el artículo 6 con respecto a los miembros que pertenecen como parte del Servicio Exterior como personal de carrera. Y se dice que prácticamente su desempeño tendrá que ser siempre y en todo momento un desempeño personal que se mida a partir de 4 principales características. Primero, una preparación constante, una competencia ardua y también constante tenaz durante la formación y también durante el ejercicio, mostrar el desarrollo y las capacidades necesarias para poder ejercer los puestos y, por supuesto, una superación constante. De hecho, esto también viene un poco en el video de Facebook que nos compartió, y esto es muy interesante, precisamente porque habla de que de este modo el servicio exterior mexicano se construye como una vocación antes que nada. Ahora, prácticamente la ley del servicio exterior mexicano habla precisamente sobre esta función diplomática que se cumple a partir de la representación de México en el exterior. Y es importante, o nos pareció importante, responder a una pregunta. ¿Se habla de una sola o de varias diplomacias en este ejercicio de representación? La pregunta se plantea precisamente porque a ojos de las relaciones internacionales hay muchísimos actores que pueden y efectivamente realizan actividades de corte internacional. Entonces, lo que encontramos nosotros es que primordialmente la política exterior de México es unitaria, lo cual significa que va a buscar siempre mantener de forma unida todos los intereses de los diferentes actores que componen al territorio mexicano. Sin embargo, dentro de esta concepción unitaria, también es importante decir que hay una amplia colaboración entre diferentes actores y en este caso las secretarías máximas que representan al Servicio Exterior Mexicano, que son la Secretaría de Relaciones Exteriores. De este modo, nosotros mencionamos, es una política exterior unitaria, pero permite algunos fenómenos como la paradiplomacia y acuerdos interinstitucionales que amplían la capacidad de acción. Esto lo encontramos principalmente referido en el artículo 1, donde se cita que la Secretaría, como ejecutora de la política exterior y de la actividad diplomática del Estado mexicano, promoverá la coordinación de acciones con las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los otros poderes federales y los órganos constitucionales autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias. Esto es muy importante porque señala que, de cualquier manera, toda acción que tenga que ser coordinada con la Secretaría se da también a consideración de las capacidades que cada uno de estos órganos e instancias tenga. Y pues precisamente esto es necesario para comprender lo que a ojos de la regulación mexicana pues es la paradiplomacia. La paradiplomacia de modo general es el accionar internacional de los gobiernos no centrales dentro de un estado que estableciendo vínculos con entidades públicas o privadas del exterior desarrollan agendas tanto políticas, culturales y económicas o sociales, ¿no? En el caso mexicano, esto se encuentra referido en los denominados acuerdos interinstitucionales, que se encuentran versados o definidos en lo que se conoce como la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Prácticamente un acuerdo interinstitucional es un convenio regido por el derecho internacional que se celebra por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública, estatal o municipal, la Fiscalía General de la República, varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea o no derive de un tratado previamente aprobado. Y bueno, aquí nosotros dejamos una pequeña link que va directamente a la página de coordinación política de la Secretaría, en donde se tiene un registro de los acuerdos interinstitucionales por estado, y también donde se explica un poco, a partir de un documento PDF, cómo serían los lineamientos generales para que una ciudad pueda internacionalizar su acción o su acción pública y política. Y bueno, todo esto prácticamente es parte de los primeros 2 capítulos, bueno, del primer capítulo, y en el segundo capítulo se habla precisamente sobre cómo se compone ya propiamente el servicio exterior. ¿Alison? ¿Sí? La otra día, pues es que no se cambió yo. Pues. Sí. Gracias. Y bueno, también tenemos como algo muy importante considerar que en el artículo número 3 se establece que la rama diplomático-consular va a comprender los siguientes rangos. Está el embajador, el ministro, el consejero primer secretario, el segundo secretario, tercer secretario y el agregado diplomático. Existen varios tipos de representaciones. En este caso, obviamente, siguiendo nosotros con siguiendo al artículo 10 de la ley, perdón, está la misión diplomática, la representación consular, las misiones especiales y las delegaciones a conferencias o reuniones internacionales. Dando un ejemplo de, por ejemplo, una diplomacia clásica, misiones permanentes. Aquí tenemos abajito un diagrama donde se pueden ilustrar algunos ejemplos. La verdad en este momento no lo alcanzo a leer. La letra es muy pequeña, pero se puede ilustrar perfectamente bien los ejemplos de este tipo de representaciones. No. Bueno, dentro del servicio de relaciones exteriores también encontramos a la embajada, que prácticamente es la máxima representación y autoridad de un país en el extranjero. Es una misión permanente, obviamente está encabezada por el embajador que desempeña a la vez varias funciones propias de un estado en el país de destino. El embajador y el resto del cuerpo diplomático van a desempeñar labores, por ejemplo, de negociaciones para que se puedan fomentar las relaciones económicas, las políticas y las sociales entre ambos países. Serán los negociadores principales para poder llegar a acuerdos que obviamente satisfagan a la población. También tenemos al consulado. Se puede considerar que es de una escala, un nivel un poco más bajo que la embajada. Bueno, jerárquicamente, es un poco más bajo y es dependiente obviamente también de la embajada del estado que en ese momento tenga el país y obviamente también, por ende, tiene funciones más reducidas. Por ejemplo, sus funciones principales son las de pues, llevar a cabo algún trámite dentro del área administrativa. Ellos se encargan de tramitar y expedir pasaportes y documentos de viaje, ya sea para la gente nacional o para los extranjeros. También pueden prestar asistencia en situaciones de alta necesidad y emergencia, por ejemplo, atender a los detenidos, en caso de violación de derechos humanos en general de las personas migrantes o nativas, o en este caso incluso hasta atender a situaciones de crisis en desastres naturales como en terremotos o tsunamis, cuando la gente pierde sus pertenencias, no tiene cómo identificarse, pues esta es la manera en la que ellos pueden acudir al consulado para poder brindar apoyo y asesoría. Y bueno, también tenemos al Instituto Matías Romero, que es prácticamente un órgano que está desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, y este fue inaugurado en 1974. Dame un segundo, perdón.
Sí. Disculpen. No cerré WhatsApp. Una disculpa. Listo, perdón. Disculpen. El Instituto Matías Romero va a capacitar a las nuevas generaciones de diplomáticos. Ellos hacen y crean a diplomáticos pues, que estén más preparados, que estén capacitados para que puedan asumir estas nuevas tareas, estos nuevos retos. Y pues es prácticamente la labor que ellos precisamente hacen. Sí. Y bueno, prácticamente, tal vez retroalimentando un poco, complementando un poco más, esto del Instituto Matías Romero ya lo había comentado mi compañera Alison, pero incluso dentro de la ley se hace una importancia muy importante, qué redundancia, una importancia muy grande al Instituto Matías Romero, precisamente porque a partir de él, junto con otras dependencias, se van a prácticamente organizar lo que se conoce como concursos anuales, ¿no? Y a partir de estos concursos es cuando las nuevas generaciones de diplomáticos pues van a entrar, ¿no? Ya pasando un largo proceso que la misma ley también detalla, pues ellos comienzan como agregados diplomáticos y posteriormente, en otro capítulo definido de la misma ley, pues está hablando de los ascensos, ¿no? Pero bueno, creo que eso es importante porque prácticamente esto nos lleva a lo que versa en el artículo 46, en donde se señala que todo comportamiento de cualquier personal, bueno, de cualquier miembro del Servicio Exterior Mexicano, sea cual sea la posición en la que se encuentre y sea cual sea, en este caso, la actividad que esté diseñando, prácticamente está prohibido que realicen tres cosas que pueden ameritar una sanción grave o que pueden ameritar en este caso, una dimisión de lo que sería el propio Servicio Exterior Mexicano. El número 1 es intervenir en asuntos internos y de carácter político del Estado, donde se hallen comisionados o en los asuntos internacionales del mismo. Del mismo modo, tienen prohibido ejercer en el Estado donde se hallen comisionados cualquier actividad profesional o comercial en provecho propio, sin la autorización expresa de la Secretaría, así como pues estas mismas actividades en otros países extranjeros. Y por último, desempeñar cualquier tipo de gestión diplomática o consular de otro país sin autorización expresa de la Secretaría. Y esto precisamente lo comento porque el último capítulo de la ley pues habla de lo que se denominan como faltas administrativas tanto graves y no graves, que es la parte disciplinaria. Prácticamente se distingue a las faltas administrativas graves y no graves por la calidad del error que cometió en este caso cualquier miembro del servicio exterior. Las no graves ameritan, de acuerdo con el artículo 57, amonestaciones privadas o públicas, sanción económica, alguna suspensión o, de forma definitiva, la destitución de, en este caso, cualquier miembro del Servicio Exterior Mexicano. Las situaciones en las que se comete una falta administrativa no grave se determinan en este mismo capítulo, en el artículo 57 bis, si no mal recuerdo, y bueno, la cantidad de supuestos en los que se puede cometer una falta administrativa grave es muy amplia, pero prácticamente se debe a errores menores, errores que no afectan la calidad del diplomático. Sin embargo, las faltas administrativas graves sí ameritan una destitución y en caso de haber constituido una actividad que esté tipificada como delito, se llevará el proceso jurídico correspondiente, ¿no? La misma ley expresa que en todos los casos de destitución el sancionado quedará inhabilitado para el ingreso en el servicio exterior o desempeñar algún puesto, cargo o comisión temporal en el mismo, y el secretario podrá imponer una o más sanciones administrativas señaladas en este artículo, en el 57, también tomando en consideración la trascendencia de la falta administrativa no grave. Y por último, lo que nos pareció importante fue mencionar, pues cuando se incurre en una falta grave. Y es cuando se actúe con deslealtad al país o a sus instituciones, que fue precisamente presentado o dicho al inicio de la presentación, ser condenado por sentencia dictada por delito intencional, perdón, violar el deber de sigilo que se comentó hace un momento, del que dispone el artículo 42, expedir documentación consular o migratoria contraviniendo las normas aplicables con fines ilícitos, violar lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 41 del presente ordenamiento,
e incurrir en alguna de las conductas que establece el propio artículo 46 de esta ley, que es prácticamente lo que se mencionó sobre lo que tienen terminantemente prohibido los miembros del servicio exterior realizar. Y bueno, con esto llegamos nosotros al fin de la presentación. Consideramos que, bueno, la ley tiene muchísimas cuestiones de detallamiento, pero de alguna manera para conocer la labor del Servicio Exterior Mexicano, pues esto fue lo que nosotros consideramos más importante. Aquí se encuentran las páginas de referencias y pues creo que eso sería todo de nuestra parte. ¿Algún comentario? Agradecemos muchísimo su atención. Muchísimas gracias, maestra. Que tenga buen día. Buen día, hasta luego.